Este es un ejemplo de Instagram, el mismo, y se os fija bastante bien. ¿Vale? ¿Y qué más con YouTube? Aquí tenemos más ejemplos de YouTube. Pum, 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 pum. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de ProDigital. En este caso, en este vídeo, te voy a mostrar cómo crear tus propios avatares de tus redes sociales en 3 dimensiones. Sí, sí. Y todo gratis. Sí, señor. Todos estos avatares que han salido desde que comenzó el año, que está llenando todas las redes sociales. ¿Vale? Pues te voy a enseñar una pequeña muestra de lo que vamos a ver en el tutorial. ¿Vale? Mira, puedes crear este tipo de avatares. ¿Vale? Como puedes ver, este es un ejemplo de Instagram, el mismo, y si os fijáis, ¿ves? Aparece el texto de nuestra propia red social que queremos que aparezca. ¿Vale? En algunos casos lo hace mejor, en otros lo hace peor, pero bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo. Mira, te voy a enseñar unos ejemplos más. Por ejemplo, aquí este otro ejemplo con Instagram. Este ejemplo es con WhatsApp. O sea que esto está bastante bien. ¿Vale? ¿Y qué más con YouTube? Aquí tenemos más ejemplos de YouTube. Pum, 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 pum. Así que, nada. Creo que este tutorial te va a gustar. ¿Vale? Así que, antes de comenzar con el tutorial, ya sabes, aquí abajo tienes la campanita. Actívala, suscríbete y así estarás al tanto cuando suba nuevos vídeos. Sin más, vamos a empezar con el tutorial. Vale, lo primero que tienes que hacer, voy a venirme aquí, es abrir el navegador y buscar el navegador Bing. ¿Vale? Abrimos aquí el navegador Bing y nos tenemos que venir aquí donde pone imágenes. Una vez que estamos aquí en imágenes le damos a crear, ¿vale? Y lo vamos a usar con el creador gratuito de Bing, que ya sabéis que todos tenemos 15 monedas diarias para gastarlas. ¿Vale? Entonces, tengo aquí varios prompts preparados, que lo que hacemos es copiar y pegar para que sea mucho más rápido. ¿Vale? Vamos a empezar con con el avatar de Instagram. Vale, me vengo aquí, le voy a dar a pegar. Y aquí lo que dice, voy a darle para adelante, lo voy diciendo, lo que dice este prompt es que vamos a poner que cree un niño sentado encima del logo de Instagram, que sea 3 dimensiones, el niño lleva una camiseta azul, un pantalón beige con zapatos blancos. A la izquierda del niño hay un teléfono inteligente que muestra un canal de YouTube. El perfil al que pertenece es ProDigital, según el nombre que aparece en la pantalla. La imagen tiene un fondo azul claro, ¿vale? Le vamos a dar a crear. Este prompt podéis personalizarlo como vosotros queráis. Hombre, mujer, el color de la ropa, los pantalones, las zapatillas, la distinta red social que sea. Así que este prompt lo podéis crear, lo podéis tomar como ejemplo. Vale, está generando y vamos a ver lo que nos muestra. Mira, nos ha dado estas 4 opciones. Si dentro de estas 4 opciones no nos gusta ninguna, le podemos dar de nuevo a crear. ¿Vale? Vamos a ver las otras opciones que nos muestra. Está cargando. Como sabéis, si la voy a utilizar alguna vez, aquí a la derecha se nos quedan guardadas todas las imágenes que nos genera. Mira, pues mira, esta me gusta. Vamos a ampliarla. A ver. Esta no me va mal. Pero esta me gusta. ¿Veis? Esta me gusta. Vale, aquí además aparece el nombre de ProDigital, que es lo que le hemos indicado. Aquí de todas maneras tenemos el prompt que hemos utilizado, lo podemos copiar. Incluso si nos gusta la imagen le podemos dar a descargar. ¿Vale? Vamos a hacer otra prueba con otro prompt distinto que tengo aquí. Vale, bien. Vamos a eliminamos esto y pegamos. Y le vamos a dar a crear. A ver lo que nos genera ahora. Ahora, una vez que nos lo genere, voy a entrar y vamos a ver el prompt que he utilizado en este caso. ¿Vale? Sí es verdad que he notado que
hay los distintos resultados que puedes obtener utilizando un prompt en inglés que un prompt en español. A mí me gusta más resultado que da con un prompt en inglés, pero bueno, como este vídeo está en español, el prompt que he utilizado es en español. Mira, vamos a ver estos resultados. Aquí le he dicho que creen una ilustración en 3D que muestre a un joven de 18 años escribiendo un código en una silla frente al logotipo en 3D de WhatsApp. El personaje debe tener pantalón, corbata verde y blanca, zapatos deportivos y gafas. El fondo de la imagen debe mostrar la página de perfil de la red social con el nombre de usuario por digital y una foto de perfil correspondiente y modificarla. ¿Vale? Este es un resultado. Aquí, bueno, casi no lo saca la primera. Vamos a la siguiente. No aparece por digital, pero aquí sí aparece doble D. Pero bueno, se va acercando bastante, ¿vale? ¿Qué es el resultado que nosotros queremos? Pues bueno, lo mismo que antes, le damos a descargar y ya tenemos nuestra imagen para compartir. Y por último vamos a hacer la última prueba con el último prompt que tengo y vemos a ver qué resultados nos arroja. De nuevo, eliminamos, pegamos y creamos. Y a ver lo que nos crea aquí. Como veis, vamos a ver lo que nos muestra. De todas maneras, mientras que está generando estas imágenes, os voy a dejar aprovecho para deciros que abajo en los comentarios voy a dejar estos 3 prompts para que podéis vosotros utilizarlos, modificarlos, hacerlo como vosotros queráis. Pero por lo menos tenerlos de base para que podáis hacer más fácil vuestro avatar. Mira, en este caso no me gusta lo que ha generado, le voy a dar a crear de nuevo y a ver lo que nos crea. Pero ya os digo, debajo en los comentarios vais a tener el enlace de estos 3 prompts para modificarlo. Vale. Aquí en este caso le hemos dicho que nos cree una ilustración 3D que representa una imagen realista que describa, que nos muestre una raza y el género frente al logotipo de la red social, específicamente Facebook. Tiene que estar sentado con el texto grande diciendo Facebook. En el fondo de la imagen debe mostrar el perfil de la red social con el nombre del usuario, que sea ProDigital y una imagen que coincida con el perfil. Y como podéis ver, bueno, este se parece un poquito más. Como podéis ver, los distintos resultados que nos ha ofrecido. Sí es verdad que para mí me ha gustado mucho este resultado del WhatsApp, ¿vale? Incluso este de Instagram, este de aquí, me parece genial. ¿Vale? Antes de que te vayas, tengo que decirte algo más. Hay un tutorial dentro de mi página web en el que describo cómo cambiarle la cara a estas imágenes que te ha creado. Cómo ponerle tu cara, cómo personalizar este avatar para que tenga tu propia cara y así hacerlo muchísimo más personal. Nada, aquí debajo en los comentarios te voy a poner el enlace a ese tutorial para que vayas y lo veas. Es el único enlace, o sea, si quieres saber cómo personalizar este tipo de avatares con tu propia cara, te dejo el enlace aquí abajo. Así que solo queda decirte que si te ha gustado este vídeo, dale like. Si no te has suscrito, suscríbete. Y si crees que puede ayudarle a alguien que conoces, pues compártelo. Así que nada, espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I